Cuando Jesús se apartaba a orar, los discípulos veían que poder salía de él. Cuando él regresaba de pasar ese tiempo con el Señor, con el Padre, veían de que de él salía poder para hacer milagros, para sanar. Y los discípulos, al ver esto y entender de que el resultado de ese tiempo que el Señor se apartaba, porque dice la palabra de Dios que él se apartaba, él buscaba un lugar para estar en secreto con Dios el Padre. Y dice la palabra que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Digo yo de que ellos en su corazón, en ese tiempo, ellos buscaban tal vez ese poder que salía de Jesucristo. No tenían esa ilusión de buscar ese tiempo con Dios el Padre y buscar una relación con Dios, para que en consecuencia de eso, pues el Señor le otorgaba esa unción, ese poder en Jesucristo para hacer milagros. Los discípulos ilusionados le pidieron: queremos orar, Señor, enséñanos a orar. Y hoy, el tema de hoy es ese lugar secreto. Aunque en ese tiempo Jesucristo pues no se metía en un lugar secreto, en una habitación, pero Él nos lo dijo, nos lo enseñó en su palabra. Si quiere, vamos, hermanos, abran sus Biblias. Mateo 6. Verso 6. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú ores, Jesucristo dijo que los apóstoles le pidieron que le enseñaran a orar, pero Jesucristo dijo muy claro que debes buscar un lugar apartado donde tú no tengas distracciones, donde tú sepas que nadie te va a interrumpir, donde tú de rodillas llegues a esa habitación en tu casa, un lugar donde tú dices: aquí yo puedo apartar este tiempo con el Señor todos los días y aquí nadie me va a interrumpir, aquí yo puedo derramar mi corazón, entrar en ese tiempo con el Señor todos los días, pasar un tiempo con Dios el Padre y exponerle todas nuestras cosas, todo lo que nos pasa. Y dice su palabra aquí que: mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Cerrar la puerta, pues precisamente es eso, buscar la intimidad y evitar la interrupción por parte de alguno de tus seres queridos, en tu familia, tus niños. Y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, quiere decir que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Recuerden esa palabra que dice que aquellos que perseveran en su palabra, aquellos que lo buscan de todo corazón, pues hallarán esa recompensa de Dios. Nosotros necesitamos ser recompensados, pero lo tenemos que buscar de todo corazón. Recuerdan que en prédicas anteriores el Señor me trajo aquí a la iglesia un mensaje, y en varios mensajes se ha hablado de este lugar secreto, pero también se ha hablado de esa recompensa, ese buen tesoro, de que nosotros tenemos que buscar que en nuestro corazón, ¿sí?, esté ese buen tesoro. Si tu corazón no está en las cosas del reino, pero difícilmente ese buen tesoro estará allí, o tu tesoro, si no está en el reino, tu corazón tampoco lo estará. ¿Y qué hace la oración en secreto? La oración en secreto hace eso, buscar esa relación con Dios el Padre, esa experiencia con Dios, y que nos va a llevar a que crezcamos de verdad y que cambiemos. El lugar secreto es donde libramos nuestras batallas. Cada vez que enfrentamos situaciones difíciles, conflictos con otras personas, pues las traemos allí a la presencia de nuestro Dios el Padre. Allí se la exponemos, allí el Señor nos muestra la solución, o si ya no es de tu parte hallar una solución porque ya hiciste lo que estaba en tus manos, que era lo natural, pues tienes que esperar en entregarle esa solución al Señor, y el Señor hará ese milagro.
Él libra nuestras batallas por nosotros. Nosotros necesitamos solamente su guía, su ayuda, su sabiduría, ¿sí? Para responder adecuadamente en esos momentos de dificultad. Esas cargas pesadas que tenemos todos los días, se las venimos a entregar al Señor en esos momentos, en el lugar secreto. La oración es hablar con Dios. La oración es un lugar, un tiempo, un momento con el Señor. La palabra de Dios dice que oremos en todo momento y en todo lugar. Jesucristo lo hacía, porque Él viajaba de una ciudad a otra, de un poblado a otro. Pero nosotros, Dios mismo nos manda a que busquemos ese tiempo en oración. Y ese tiempo de verdad es el que trae a ti un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque te estás relacionando directamente con Dios, estás conociendo sus virtudes, su personalidad, su carácter, ¿sí? Su esencia, y eso hace que tú confíes en Él. ¿Por qué? Porque a medida que lo vas conociendo, a medida que vas viviendo esas experiencias con Dios, empiezas a hallar que Dios es real. Porque si todos los días lo buscas, todos los días te arrodillas, te postras ahí delante de Él, le muestras todo tu corazón desnudo tal como eres, allí no hay apariencias. Tú cuando estás con el Señor, tú quitas de tu vida todo aquello que es aparente ante los demás. Muchas veces oramos en la iglesia, oramos con otros hermanos y vemos de que nuestra oración cambia un poco. Delante del Señor es una oración genuina, auténtica. Todo lo que hacemos en nuestra vida vendrá como resultado de esa relación. Todo lo que nosotros alcancemos, todos los éxitos de un hijo de Dios vendrán a través de esa relación, como resultado de esa relación con Dios, una relación personal con Dios y del tiempo que pasemos con Él. Es al confiar en el Señor que nosotros vemos cómo el Señor obra, cómo Él es con sus hijos. Porque vamos viendo en nosotros esos cambios, ¿sí? Vemos que ya cada día no vivimos tan afanados, empezamos a depositar en Dios muchas cosas de nuestra vida que nos cargaban y empezamos a vivir una vida mucho mejor, una vida más reposada, una vida más confiada en Él. En otras palabras, tenemos que hacer de la oración una costumbre en nuestras vidas. Tiene que ser parte de la rutina diaria. Solo así perseveraremos en ella. Pero precisamente aquí es donde mucha gente dice, pero es que yo no quiero que se vuelva una costumbre, no quiero que se vuelva rutina. Pues para que no se vuelva rutina, pues la única manera es no hacerlo. Pero allí es donde entramos nosotros a perder esa bendición tan grande que es orar todos los días. Es que tener una rutina no es hacer las cosas por rutina. Si tú en el mundo tienes rutinas, tienes que levantarte a una hora, ir a trabajar, a tal hora comes, a tal hora cenas, pues es porque el ser humano necesita tener una rutina para poder ser más eficiente con su tiempo. Porque es que se nos olvida que allá afuera las corrientes del mundo y los afanes de la vida que habla la palabra de Dios nos llevan a olvidarnos. Nos olvidamos incluso hasta de Dios. Entonces, metamos dentro de esas rutinas diarias de nuestra vida ese tiempo con el Señor. Mire, un ejemplo y una ilustración es una pareja, un matrimonio que toman la decisión entre los dos de sacar un día a la semana, un tiempo, unas horas para estar juntos. Salir a comer, salir a pasear, salir a conversar, a estar en un parque. Y ese día, a esa misma hora lo hacen. Y la gente de pronto dirá, qué triste es una relación así. Y dirá, eso es una rutina, preferible hacer las cosas porque te salgan del corazón, así esporádicamente. Y yo creo que las personas que llevan tiempo de una relación dirán que es una gran bendición tomar una decisión de esas y apartar un tiempo para evitar que la rutina de los dos se olviden cada uno del otro. ¿Sí? Es una bendición apartar ese tiempo, porque eso lo que demuestra es que se aman y se necesitan y se valoran y saben de que semanalmente tienen un día que apartan toda una tarde o toda una mañana o varias horas para salir a cenar, para estar juntos.
No decimos que no estén juntos, pero es mejor tomar esa decisión y eso trae gran valor a sus vidas. Es necesario cultivar la costumbre, el hábito, acostumbrarnos a orar. El cristianismo es un estilo de vida, hermano. Y yo creo que la actividad más importante de un hijo de Dios, de un cristiano, es pasar tiempo con Dios el Padre. Jesucristo lo dijo. Y si lo dijo el Señor, yo lo creo. Él dice, volvamos a leer esa palabra, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Tu aposento es un lugar íntimo. Yo investigué la palabra aposento y en esos tiempos el aposento era un lugar donde probablemente sería la habitación principal, pero en muchas ocasiones el aposento era un lugar donde se guardaba la comida. El aposento es donde tú vas y te alimentas. Era un lugar casi secreto. Y cerrada la puerta, en intimidad con Dios el Padre. Ora a tu Padre que está en secreto. Es decir, tú entras en ese consejo de Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto, o sea, lo que estás haciendo en secreto, en intimidad, te recompensará. Es decir, te dará la respuesta a todo lo que tú le lleves. Tú vas a donde tu Padre Dios a buscar una solución, a buscar una respuesta a un conflicto, a buscar que te llene de tranquilidad, de paz, que te sane en muchas ocasiones. Y allí está la recompensa, es decir, la respuesta. La hallas es con Dios el Padre. Obviamente allí está la Trinidad, está Jesucristo que fue el que permitió que tú entraras, el que restauró esa relación con Dios el Padre. Cuando dice la palabra que entremos confiadamente a su trono de gracia para hallar gracia, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ahora vemos esa palabra. ¿Y quién logró restaurar esa relación que había sido destruida por el pecado? Jesucristo atravesó los cielos, rasgó el velo a la entrada del lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar que solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. Y él se tenía que purificar con sangre de corderos, con sacrificios. Y si este hombre atravesaba el velo, lo rodeaba y entraba al lugar santísimo una vez al año, le amarraban un cordel o una cuerda, porque si se hallaba que había pecado en él, caía muerto y lo tenían que sacar. Nosotros no necesitamos eso. Cuando Jesucristo murió, dice la palabra que hubo un gran terremoto y el velo, ese velo que tenía 20 metros de alto, se rasgó de arriba a abajo para que no quedara duda de que fue Dios que lo rasgó. Jesucristo atravesó ese velo, ese lugar que era prohibido para nosotros, solamente se permitía al sumo sacerdote en santidad. Nosotros de rodilla entramos al lugar secreto entramos confiadamente, directamente, tenemos entrada directa con Dios por Jesucristo el Salvador, y a través del Espíritu Santo que nos ayuda a orar como conviene y nos muestra las peticiones y nos muestra todo aquello que de verdad podemos pedir a Dios, pues allí está precisamente el Espíritu Santo. La oración en el lugar secreto es una relación. A través de ese poder, de esa relación, le damos vida a esa oración con Dios. Tú te estás relacionando con Dios. Recuerden que en muchas ocasiones hemos hablado de que ¿cómo vas a creer en un Dios que no conoces? ¿Cómo vas a aprender a confiar en Él si no tienes esas vivencias y esas experiencias con Dios? Pues precisamente en el lugar secreto es donde tú adquieres todo ese conocimiento de Dios, porque en el lugar secreto tú abres tu palabra, la lees y el Señor te muestra y te revela a través de su palabra esas bendiciones tan grandes, y esa es agua para tu vida, para limpiarte, para transformarte. A través de ese poder de la relación obtenemos el conocimiento de Dios el Padre, la experiencia, fortalecemos esa relación trayendo el cielo a la tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo, recuerden que la palabra de Dios lo dice. La oración no es una fórmula, es una experiencia. La oración no son vanas repeticiones.
nosotros tenemos que ser auténticos, hablar con Dios. En el lugar secreto es donde nos encontramos con Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa identidad en Cristo que hemos hablado en algunas oportunidades. Tú tienes que estar seguro y convencido de quién eres delante de Dios. Tú eres un hijo de Dios, un redimido, un heredero. Recuerden que los hijos de servidumbre no heredan. En muchas casas tienen siervos, gente que ayuda en los quehaceres de la casa. Y estos hijos que ellos tienen, o ellos mismos, cuando moría el señor de la casa, ellos no heredaban nada. Los que heredaban, ¿quiénes eran? Sus propios hijos. El esclavo, el hijo de servidumbre no hereda. Desde el Viejo Testamento lo vemos. Tú tienes que estar seguro de quién eres delante de Dios. Tú eres hijo de Dios. La palabra de Dios dice que Él nos dio autoridad, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que lo recibimos, aquellos que recibimos a Jesucristo el Señor, cuando tú lo recibes en tu corazón y lo aceptas como tu único Dios y Señor, pues automáticamente tu nombre es inscrito en el libro de la vida, allá en el reino de los cielos. Y dice la palabra de que tú ya te haces llamar hijo de Dios, tú eres hijo de Dios y eres coherederos con Cristo de todas esas bendiciones y de las herencias que se le dieron a nuestro padre Abraham. El lugar secreto es un lugar de poder. Jesucristo en Juan 15:5 dice, sin mí nada podéis hacer. Y aquí hay una historia que creo que es bueno que lo miremos. Hay gente que usurpa ese poder allá afuera. Hay gente que usa el nombre de Jesús allá afuera. Incluso siendo cristianos y no tienen una relación con Dios, usan ese poder y les sale bien porque el Señor respalda ese poder. El nombre, sobre todo nombre que se nombra, es Jesucristo. Y delante de ese poder, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Y cuenta la historia que en los tiempos de Pablo, en el Nuevo Testamento, él estaba creo que era la ciudad de Éfeso. Y habían 7 hermanos que eran exorcistas ambulantes. Se dedicaban a exorcizar, pero es que estos no eran cristianos, estos eran unos paganos, unos brujos, unos sacerdotes raros de quién sabe qué, hijos del diablo. Y estos estaban por la calle, como cuando tú ves hoy en día brujos y mujeres que leen el tarot y la mano. Eso son gente dedicada a las fuerzas de las tinieblas. Son hijos del enemigo. Y estos hombres llegaron y escucharon que Pablo sacaba demonios en el nombre de Jesús. Y estos dijeron, podemos meter tal vez en nuestro léxico, en nuestras palabras, cuando saquemos estos demonios, pues vamos a meter ese nombre de Jesús, a ver, porque vemos que tiene resultado. Pues así lo hicieron y le dijeron a un hombre endemoniado lo siguiente. No lo busquen, que yo lo digo aquí. Le dijeron, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Yo me imagino que le dijeron que salgas de este cuerpo, demonio, o quién sabe qué. Y el demonio llega y le dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Esto está en Hechos 19:15 para los que lo quieran leer en su casa. Pero vosotros, ¿quién sois? Lo tremendo aquí es que obviamente ellos conocían a Jesucristo, pero también conocían a Pablo. Cuando tú entras en esa relación con Dios, te estás dando a conocer obviamente con nuestro único Dios, pero las fuerzas de las tinieblas también te están conociendo, y tú, porque ellos saben que vas a representar una amenaza para ellos. Al adquirir ese conocimiento, ellos se van a oponer mucho a que tú ores. Ellos son los primeros interesados en bloquear esa intimidad con Dios, porque sabes que te estás formando en el poder, en el máximo poder que existe. Y estos hombres, dice la palabra, que salieron heridos, golpeados. Eran 7, 1 contra 7, y los sacó hasta desnudos. Y eso fue en Éfeso un acontecimiento que hasta, mira, tan impresionante cómo el Señor permite que pasen esas cosas para glorificar su nombre. Otros brujos
porque ellos entre ellos se conocen, otros brujos o sacerdotisas y todos estos que se dedican al tarot y a todas estas cosas de agoreros y adivinos, se impresionaron tanto del poder de Jesucristo que llegaron y cogieron y se reunieron y cogieron todos sus libros y todas esas palabrerías que tenían escritas y las tiraron y las quemaron, y muchos se convirtieron a Jesucristo, y el nombre de Jesucristo se glorificó mucho en Éfeso. Pero también hay otros. Bueno, sabemos que Satanás es nuestro enemigo y sabemos que vino a matar, robar y destruir, es un asesino, un mentiroso, un engañador, un destructor. Pero como creyentes en Cristo no tenemos por qué convertirnos en sus víctimas. Nosotros tenemos que estar seguros de que definitivamente cuando recibimos a Jesucristo nos volvemos objetivos militares de Satanás, nos volvemos una gran amenaza para él. Si usted no lo cree y cree que, mira, hay mucha gente que dice, yo conocí a Cristo y me volví cristiano y he tenido muchos más conflictos, muchos más problemas, porque tienes que entender de que el Espíritu Santo viene sobre ti y te sella, y te pone un sello en el Espíritu que dice, mío eres tú. Y ese sello del Espíritu lo ve las fuerzas de las tinieblas porque están en ese campo espiritual. Y seguimos. En el lugar secreto Dios te conoce. Y Jesucristo trajo una parábola acerca del reino de los cielos. Dijo, el reino de los cielos son como 10 vírgenes. Esta parábola ya la conocéis y la resumo. Y hubieron 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. Las 5 prudentes llevaron aceite de más, aparte de que sus lámparas tenían buen aceite, llevaron más aceite por si acaso, dijeron, el novio se demorará de pronto. Era para unas bodas que ellas iban. Y las insensatas no llevaron sino lo poquito que tenía cada lámpara. Yo creo que ni siquiera vieron qué tanto tenía cada lámpara. Y llegó el novio, ya pasaba la medianoche. Este aceite simboliza esa unción que tú adquieres por medio de la oración. Esto es una analogía, una comparación de que Dios hace, de que tú debes tener esa intimidad con Dios y mantener ese fuego avivado dentro de ti, esa lámpara, ¿sí? Que es por medio de la palabra, del conocimiento. Cuando tú estás con el Señor, estás orando, estás buscando de Dios a diario. Buscar a Dios tiene que ser a diario en el lugar secreto, pasar ese tiempo tú y Él solos, ¿sí? Y el Señor allí es donde te enseña. Mira, cuando llegó el novio pasada la medianoche, pues se despertaron las 10 vírgenes y se dieron cuenta las 5 insensatas que ya esas lámparas se había acabado el aceite y se había apagado el fuego. Esa representación de que se demora es precisamente eso que muestra la palabra de que Dios, no sabemos ni el día de la hora cuando vendrá Jesucristo por segunda vez, pero Él está esperando eso, por la dispensación de la gracia, Él está esperando que más entren al reino de los cielos, reciban y conozcan de Dios. Por su inmensa misericordia tiene paciencia. Y las 5 prudentes pues entraron con el novio, y dice la palabra que se cerró la puerta. Y llegaron estas 5 insensatas, después de buscar aceite, tocaron la puerta y dice el verso 11 del Mateo 25, yo lo leo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y en el verso 12 dice, mas él respondiendo, aquí no dice que abrió la puerta. Él contestó al otro lado de la puerta. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Dios conoce tu voz. Él no las conocía. Ni siquiera les abrió la puerta. Y a mí me parece porque esto está dirigido al pueblo de Dios. Mucho hijo de Dios se sienta ahí en la silla durante 2, 3, 5, 10, 20, 40 años. Sedentarismo espiritual, sentados en una iglesia y nunca han tenido una relación con Dios. No son capaces ni siquiera de orar en público, ni siquiera en su casa donde sus seres queridos han tomado un día decirle a la esposa, mi amor, venga, yo oro por ti, o a sus hijos, hijos, venga, vamos a orar,
O tú, mujer, no le has dicho a tu esposo, esposo, mi amor, venga, yo oro por ti, o vamos a orar. Les da vergüenza. Y esto a mí me parece terrible. Pero más terrible aún es una palabra que está en Mateo 7, 21 al 23. No la busquen. Y son esas personas que dicen, Señor, dice Jesucristo, no todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y estos hombres sacaban demonios en el nombre de Jesús, sanaban enfermos y hacían prodigios y milagros. Y la respuesta del Señor fue tan terrible que dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos eran cristianos que se dedicaban a compartir tal vez, o usar el poder de Dios, pero no tenían una comunión con Dios. El Señor respaldaba, porque Él lo dice en su palabra. Él dice en una ocasión, vamos a ver si yo lo tengo aquí, en una ocasión sus discípulos le dijeron, Señor, habían unos hombres que estaban sacando demonios en el nombre de Jesús y nosotros se lo prohibimos. Y Él les dijo, no se lo prohibáis, porque el que es conmigo no está contra mí. Esto se aplica a ese versículo, de estos hombres que hacían milagros y llevaban unos mensajes y tal vez hacían ese comercio con el Evangelio de Dios. Y Dios, cuando llegó el momento de recoger la cosecha, pues estos hombres el Señor les dijo que no los conocía y les dijo que eran hacedores de maldad. Dice, apartados de mí, hacedores de maldad, porque es que el Señor no vino a que nosotros hagamos algo con el Evangelio distinto a conseguir almas para Cristo y que tengan la salvación. No vinimos a hacer un negocio, vinimos a eso, a compartir el Evangelio santo, puro, que tiene como propósito rescatar a aquel que se había perdido y que llevemos esa vida en abundancia que dice el Señor, no una vida en despropósito, una vida dedicada a Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero las grandes cargas espirituales las tiene que hacer el Señor en nosotros. El lugar secreto es un lugar de recibir, es un lugar de milagros. Dice la palabra en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mucha gente ha dicho que este versículo, Dios no da todo lo que uno le pida. Cuando tú tienes esa relación con Dios y el Señor ve que tú perseveras en eso y que lo buscas de todo tu corazón, lo buscas a Él, el Señor te puede llegar a decir lo mismo que le dijo al rey Salomón, pídeme lo que quieras, porque es que tu corazón ya está más alineado al pensamiento de Dios. No, si tú como un hijo de Dios que no tienes una relación con el Señor, pues obviamente lo que tú le pidas a Dios en la gran mayoría de ocasiones no está alineado a la voluntad de Dios. Y probablemente el Señor, recuerden que el Señor contesta de tres maneras. Él te puede decir sí, Él te puede decir no, pero hay una tercera manera que puede decir, espera, eso que me estás pidiendo te lo voy a dar, pero todavía no es el momento. Y cuando sea el momento, hay gente que le pide, yo quiero una esposa, Señor, yo quiero un esposo. Y probablemente esa esposa o ese esposo el Señor lo está tratando en otra iglesia, en otra congregación. O todavía no es cristiano. Y el Señor lo que está esperando es que este hombre o esta mujer llegue a los pies de Cristo para formarlo y que sea de acuerdo a lo que Él necesita que sea para contigo. O tú, puede ser tú también, necesita que el Señor trate con tu vida y haga cambios en tu vida para que te prepares a recibir. El lugar secreto es un lugar para recibir y recibir milagros. En Mateo 7, del 7 al 8 dice, pedid y se os dará. Pongan atención de que me llama a mí la atención, es que siempre de primero está pedir, no buscar. Y dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Si no oras, no recibes.
me llama la atención, como les decía, ¿por qué aparece de primero pedir? Jesucristo lo que más hacía al principio, y lo vemos durante todo su ministerio, era hacer milagros. Todo lo que le pedían, Señor, quiero ver, veía. Y luego, después del milagro, lo buscaban de todo corazón. Yo quiero conocer a ese Dios que me bendijo. Pues tú vas al lugar secreto a pedirle al Señor, no tiene nada de malo pedir. De hecho, yo soy muy honesto con el Señor. Así tiene que ser. Lo siento, Señor, yo necesito esto. Tú no tienes que tener temor de pedir, Él es tu papá. Mira, el Espíritu Santo hace que tú le digas Abba. Abba quiere decir papá en arameo. Abba es una palabra de cariño. En el lugar secreto decíamos que hay una relación, pero esa relación tiene como propósito volvernos uno. Y hay gente que no ha puesto atención lo que dijo Jesucristo en Juan 17, que esa oración me parece, después de Dios, del Padre Nuestro, hay una oración de Jesucristo a Dios el Padre, que es una oración preciosa, está en Juan 17. Y en uno de los versículos dice, en el verso 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Miren, tan impresionante que Dios ya oraba, Jesucristo ya había orado por nosotros los que no éramos cristianos. Él estaba pidiendo por sus discípulos. Y yo ahora recuerdo a ese hombre que el Señor puso para llevarme a los pies de Cristo. Y me mostró la Biblia y me dice, Mario, mira, aquí dice que si tú recibes a Cristo serás hijo de Dios, porque es que fuimos destituidos por el pecado de Adán. Y me explicó la palabra. Y me dijo, ¿tú crees en esto? Sí, pues tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón. ¿Cómo? Ven, hagamos una oración, repite conmigo. Y yo la recibí. Y yo recibí a Jesucristo. Y Jesucristo ya había orado por todo esto que viene pasando, por aquellas personas que por medio de que el Señor me use vayan a los pies de Cristo. El Señor ya oró por esa persona que está por allí, todavía no cree en Jesús. Y hay una oración, ese versículo 20 dice eso, Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Precioso. Verso 21, para que seamos uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y habla mucho de esa unidad. Sigue el 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vuelve y repite. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y ahí sigue el versículo. El diablo lo que más ataca, ¿qué es? La unidad. Hay un verso por allí afuera que dice, divide y vencerás. Satanás sabe eso. Él lo que trajo fue división. Él viene a dividir la pareja, a dividir el matrimonio, a dividir las relaciones de los padres entre los hijos. Satanás lo que hace es dividir y restar. Y Dios lo que hace es multiplicar y sumar. Nosotros tenemos que compenetrarnos en oración. Es la mejor, yo creo que es el santo grial que yo venía diciendo en otras prédicas, y casi en todas hablo de ese lugar secreto. Ese lugar secreto yo lo aprendí, es que fue por la misericordia de Dios. El lugar secreto, a mí me pasaba algo que yo pecaba y yo al rato me sentía mal y decía, Señor, pero ¿cómo hago para dejar este pecado? Y escuchaba automáticamente ese verso que dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Orad sin cesar. Y yo, Dios mío, orar, me tengo que volver ahí todo el día orando un religioso. No, velad, no duermas. Tienes que buscar a Dios. Y eso como consecuencia de ese buscar a Dios, ya ese pecado que me asediaba, ya no me asedia, ya no tiene poder ni dominio sobre mí. Y probablemente tú, recuerden que el Satanás siempre te va a asediar con un pecado dependiendo de tu debilidad. Todos somos distintos. De pronto a uno la debilidad es fumar, a otro la debilidad es comer, al otro la debilidad es la pornografía o las mujeres,
al otro o a las mujeres el chisme, quién sabe, una cantidad de pecados de la carne que son muchos y no vale la pena nombrarlos. Sí, y tú cuando empiezas a entrar en ese lugar secreto, tú quieres ser santo, tú quieres buscar no pecar. Nosotros seguimos pecando, pero no deliberadamente. No es que tú ya lo planees. Y no estás premeditadamente haciendo el pecado. Y decíamos que es una relación para ser uno. Tenemos que buscar la unidad con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y nosotros con Dios. Recuerden que la palabra, hay unos misterios que dice, no me quiero salir del tema, pero me llamó la atención, hace unos días escuché a un siervo de Dios que decía, en Génesis dice, cuando Dios hizo al hombre, le dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Está en plural, está Dios el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y dice este siervo de Dios que en el hebreo original dice, hagamos al hombre como nosotros. El hombre fue hecho como Dios. Y hay un verso donde Jesucristo le dice a los fariseos, ¿no habéis escuchado que la palabra de Dios dice que somos como dioses? Mira, lo que quiere decir eso, que la esencia del hijo de los hijos de Dios, o de la creación del hombre, era ser como Dios, pensar como Dios. Nosotros fuimos para vivir eternamente. Pero cuando vino el pecado, ¿sí? Dice la palabra de Dios que si comieres de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás. Y sabemos que Adán no murió ni Eva murió inmediatamente, pasaron 800, no sé cuántos años, 800 y pico de años, y ellos siguieron vivos. Ellos murieron en el Espíritu. Nosotros cuando recibimos a Jesucristo adquirimos de nuevo, resucita ese Espíritu que había sido muerto por el pecado, ¿sí? Porque es una raza caída. Esa naturaleza pecaminosa desaparece. Jesús dice en su palabra, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Decíamos que necesitamos la unidad. El Hijo de Dios tiene que tener una relación vertical, que es la relación con Dios el Padre, que se logra a través de ese lugar secreto, una relación vertical. Pero también el Señor nos dice que la ley y los profetas se resumen en eso, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se resume ese deseo de Dios, que es que también ames a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la relación horizontal. Hay gente que tiene una buena relación con los hermanitos de la iglesia, pero no tiene una relación vertical que es con la de Dios. Nosotros tenemos que tener las dos, tener esa relación con Dios y tener también esa relación con nuestros hermanos. Así se resume la ley, la ley y los profetas, dice la palabra de Dios. Y yo sé que este versículo lo dije al principio, dice en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Esta es nueva versión internacional. Jesucristo rasgó ese templo. Y cuando entramos en el lugar secreto, estamos entrando directamente a ese trono de la gracia. Recuerden que la misericordia, misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué merecíamos antes de conocer a Dios? Ser destruidos, ser consumidos. Éramos enemigos de Dios, decía la palabra. ¿Y qué es la gracia? Recibir lo que no merecemos. El perdón, la vida eterna, la salvación. Esa es la gracia. Dice la palabra, esforzados en la gracia. Yo decía, ¿pero qué quiere decir esto? Pues precisamente creer en Dios, creer que Él es bueno para ti, creer que Dios te quiere bendecir y ayudar en todo lo que tú te propongas.
Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ya no pecamos deliberadamente, ya no maquinamos el pecado, no lo hacemos premeditado, no lo planeamos. Pecamos involuntariamente. Nos pasa que nos encontramos a alguien que no veíamos hace mucho tiempo y nos dice, mira, ¿te acuerdas que tú dijiste esto? Y uno dice, uy, Dios mío, eso fue una mentira que yo dije en esa época. Y uno como que le sigue la corriente, pero no dice, perdóname, yo ese día te dije fue una mentira. Y el enemigo hace eso, tratar de que caigas en el pecado. Pero lo que no saben es que Dios es bueno con nosotros. Eso es esforzarse en la gracia. Y Dios espera a ver qué piensas tú, y esta persona se va y uno empieza a sentirse mal y uno dice, Dios mío, esto es una mentira, y yo le seguí la corriente, como que la activé de nuevo, como que me puse de acuerdo de nuevo, otra vez consentí en esa mentira. Y empieza uno a sentirse mal y uno, es que son minutos. Cuando tú tienes esa relación con Dios el Padre, el Espíritu Santo te redarguye y te hace ver eso, incluso instantáneamente tú lo recuerdas, pero te da vergüenza aceptarlo, porque te cogieron fuera de lugar. Y en el camino uno empieza a decirle, Señor, perdóname, lávame con tu sangre, ato en el nombre de Jesús toda fuerza de las tinieblas que quiera aprovechar ese pecado. Y el Señor se glorifica porque le enseña a Satanás, mira, este hijo mío dijo una mentira hace tiempo, ni se acordaba, y no lo lograste. Te demostré que él confía en mí. Confía en mí. Y Satanás se va molesto. Lo que trató de hacer no lo pudo hacer. Antes, al contrario, se glorificó Dios ahí en uno. Y esa es nuestra vida de los hijos de Dios. ¿Sí? Un subir y bajar, porque estamos en este mundo. Pero los cambios en tu vida no van a venir si no buscas ese lugar secreto a diario, lugar secreto, ese lugar que habla Jesucristo mismo con sus palabras. Búscalo en lo secreto. Y termino rápidamente con una historia. En los tiempos del rey Joaquín, creo que era, ellos estaban siendo amenazados por Babilonia, en los tiempos de Jeremías. Y estos sacerdotes que asesoraban, que estaban alrededor del rey, y estaban alrededor de los funcionarios del rey, ellos decían, mira, es que este reino nos quiere atacar, esto va a pasar, ¿y qué hacemos? Le decían los no se preocupen, esos profetas, falsos profetas, estaban engañados, había venido un espíritu engañador sobre ellos, un espíritu de mentira, de error. Y ellos le decían al rey, no pasa nada, eso está bien, hagamos esto. Y el pueblo seguía pecando, y toda esta gente venía haciendo cosas mal hechas. Delante de Dios pecaban de una manera horrible. Y Jeremías se levantaba y iba con palabra dura, Dios dice esto, y si ustedes no se vuelven de sus pecados serán destruidos, los entregaré en esclavitud a este imperio que viene contra ustedes. Y nunca le hicieron caso. Y dice la palabra de Dios, que vamos a cerrar con este versículo que me parece impresionante y creo que concuerda con lo que venimos hablando. Dice Jeremías 23:22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿quiénes son ellos? Esos sacerdotes, esos profetas. En mi secreto, en mi consejo, en mi intimidad, hubiera pasado esto. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El Señor venía hablándoles por medio del profeta Jeremías y no hacían caso. Siendo hijos de Dios, en teoría, sacerdotes, levitas, y habían sido engañados. Y llevaron al pueblo a pecar de una manera que los llevó a la destrucción, a que todas esas generaciones sufrieran algo horrible. Tú eres papá, tú eres mamá, tú tienes que pelear la buena batalla allí en las trincheras del lugar secreto. Allí tienes que orar por tus hijos. Y en las prédicas anteriores, recuerden, pararse en la brecha por sus hijos, hijas, mamá, papá, toda su familia. Y te digo que el cambio es impresionante. Por uno solo que se pare en la brecha en la casa, todos serán salvos. Recuerden también esa prédica sobre el pararse en la brecha. Dios es bueno, hermanos. Ese era el mensaje.